En los últimos tiempos, no en pimiento, pero sí en tomate, por eso, aunque no sea de pimiento, se los quiero decir, se está trabajando mucho en injertos. El injerto en tomate, la mejora de manejo y la mejora productiva son muy importantes. Yo prácticamente todo el tomate que manejo no lo hago en franco, sino injertado. El sistema radical, ¿sí? Eso es un injerto de tomate por ¿saben injerto, no? Sí. ¿Lo hicieron? Les quiero contar una cosa también a los chicos, que todo lo que trabajamos eran todos tomates injertados, que los trasplanté y están ahí divinos, el de 2 guías y 1 guía, así que con la próxima vez que vayamos al campo vamos a ir a verlo. Por aproximación, lo que tiene el tema es que el porta injerto y el injerto tienen que tener más o menos el mismo diámetro, que eso es un verdadero tema para las plantineras. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo lo que tiene de bueno que han aparecido máquinas de corte, donde el corte a bisel es perfecto. Entonces se colocan uno sobre el otro y luego, para que eso no se mueva, se colocan esos broches ahí lo pueden ver ya en el spinning, todos los broches para que eso se pueda plasmar. Luego todos esos plantines van a una calefacción, temperatura, luz y humedad controlada. Entonces toda la cantidad de plantines injertados se colocan allí. Ahí pueden ver cómo se coloca un polietileno térmico sobre esas estufas y después de 15 a 20 días se ve qué plantín prosperó y cuál se secó. Entonces los que están secos se sacan y se colocan todos los plantines que están ya injertados correctamente, que es lo que se le vende al productor. Piensen ustedes que cada uno de esos plantines vale $1,50 cada plantín. Yo necesito unos 10 a 12.000 plantines por hectárea, porque se colocan a 50 centímetros. Entonces, ahí ya ustedes tienen idea de lo que valen dólares. Miren la diferencia. Este es un plantín franco de semillas y esto es un cepellón injertado. Miren la diferencia. Y ni hablar cuando se hace el trasplante. Una vez ya tengo el suelo desinfectado, enmendado, perfectamente alomado, nivelado, con la manguera de goteo que ya se hicieron los estudios hidráulicos correspondientes, estoy listo para hacer el trasplante. Ahí está, ese lomo desinfectado, preparado, todo lo que ya hablamos durante toda esta charla, ahí se hace ya la colocación del plantín. Generalmente en La Plata, nosotros ¿cuándo plantamos? Fin de junio, principio de julio, en plenas heladas, con un plantín que viene de un sector con temperatura, humedad, luz, fertirrigación, y lo ponemos a la buena de Dios. Entonces, ¿qué le tenemos que poner? Esto, túneles de una tela térmica que se llama Pau, que no es otra cosa que una estructura poliuretánica con fibras especiales que hace de que la temperatura acá abajo sea 5 grados menos que la parte superior y 10 grados con respecto a la afuera del invernadero. Yo he tenido 7 bajo cero afuera, he tenido 2 bajo cero acá y 0 grados acá. Y ustedes dirán, ¿y cómo? ¿0 grados? ¿Se le tuvo que congelar? No, porque esa tela mantiene la humedad. El gran factor que no me va a generar nada en el plantín es la humedad que yo tengo abajo de ese túnel. Ahí está el plantín, acá está la tela poliuretánica, acá está el lomo y ustedes tienen la línea de plantación. ¿Qué es esto amarillo? Acerrín. Generalmente en las fincas chicas, en las fincas grandes es imposible, las cajoneras, o sea,
los aserraderos tienen, pero montañas de aserrín. Entonces se lo compramos a un precio conveniente. ¿Para qué? Para colocar el aserrín a lo largo del lomo. ¿Qué es lo que queremos obtener con ese aserrín? Queremos obtener una humedad constante. Aparte, el aserrín, en su proceso de descomposición, la parte que está contigua al suelo, hay una gran liberación de ácido salicílico, que es muy eficaz para control de hongos y bacterias. ¿Está? Y hace de que el suelo no se apelmace y no se agriete. Lo mantiene esponjoso todo el ciclo. Sobre todo como hago interplantaciones. ¿Qué es una interplantación? Cuando yo saco, si esto es tomate, saco el primer tomate, el que está plantado en junio o julio, y tengo que hacer una nueva plantación en diciembre. Entonces, el aserrín lo que me permite es tener un lomo muy mullido, muy suelto. Entonces, la segunda plantación no sufre contratiempos de humedad. El pimiento, repito, en fincas chicas puedo hacer, porque la cantidad de toneladas que yo necesito de aserrín es muy grande. En las quintas de 20, 30 hectáreas de invernadero es muy difícil tener la concentración de aserrín para aplicar. Pero en fincas chicas lo hacemos actualmente. Y se logran cosas muy interesantes. Ahí pueden ver ustedes cómo ese túnel, visto de la punta del túnel, y todos los jardines de pimiento, de tomate, de lo que sea. Sí. ¿No tienen cuidado con el aserrín porque inmovilizaban el nitrógeno? No te entiendo. Con el aserrín, ¿no tienen que tener cuidado porque inmovilizaban el nitrógeno? Claro, pero el tema es del que no es aserrín, ¿cómo se llama el que es más grueso? Viruta. La viruta y la cantidad que yo le tiro al suelo es tan grande, vos pensás que esto es una película. Entonces, lo que yo estoy aportando es ínfimo. En cambio, cuando yo estoy aplicando estiércol de vaca, que viene de la zona de los pataderos, yo aplico una cantidad enorme de aserrín con estiércol. Esto es muy poquito, casi no interviene. No sé si soy claro. No, además, una cosa es que vos lo pongas como un mulching o una película, y otra cosa es que lo incorpores. Es una película, exactamente. Si vos lo incorporás, ahí sí tiene lugar todo eso. Es superficial, Nosotros vamos a ver qué pasa, porque ellos han visto que nosotros tenemos viruta incorporada, pero no como mulching, sino como entrecamino, para controlar malezas. Excelente, lo hago. Sí, lo hago, pero Sí, o sea, sí. eso no interfiere, digamos. No. Aparte eso se va descomponiendo en el tiempo y se transforma en materia orgánica. Otra foto, nada más ya un plantín un poquito más desarrollado, y generalmente esto me ha dado buenísimos resultados. Esto lo aprendí en Corrientes. Una vez yendo de una finca a la otra, vi esto, me gustó, porque allá es arena, no se olviden de ese detalle. Vi el aserrín y dije, ¿cómo andará el aserrín en la planta? Lo hice con un resultado de pimiento muy interesante. Se le obtiene un cuaje inicial importante. Esas aserrín salicáceas, por eso lo de salicácea. Claro, Una vez me asusté, porque en vez de ser así amarillento, era rojo. Claro. Dije, me metieron en un cariño. No, el sauce, la aserrín de sauce, en contacto con la humedad, es rojizo. Y yo no lo sabía realmente. Entonces, bueno, tiene que ser, como dijo la profesora, de salicácea. Sauce o agua. Ahí también, en este caso, en vez de tener mulching de aserrín, se ha puesto paja de trigo. Este productor tiene campos en Entre Ríos y trajo en acoplado paja de trigo. Y realmente logró algo muy interesante, que en un suelo muy pesado, muy arcilloso, la paja genera conductos, canales de drenaje que hace que en el pimiento, que es tan importante que no quede en los primeros 20 centímetros exceso de humedad, tenga un exceso de humedad en la zona de plantación. Esto es la producción de lo de Ibáñez, que es uno de los mejores productores de tomate y pimiento
de la zona de Arana y realmente con una capacidad de rendimiento muy alta. Viento norte es eso. Viento norte. ¿Quién dijo? Viento norte. Es de Arana. Excelente. Es de lo mejor. Tiene una organización muy importante, con muy buenos técnicos, muy buena logística. Realmente tiene dos. Entre las dos debe tener 50 hectáreas de invernadero. Muy buen encargado. Sí. Sí, José. No, José no está más. Ah, ¿no? No, tenés razón. José se fue de Expo Víctor a Viento Norte. Tenés razón. Una correcta elección de la cinta de goteo no genera otra cosa que cultivos equilibrados y sobre todo productivos. Ahí ustedes pueden ver, esto es tomate por supuesto, no es pimiento, pero ¿por qué el lomo? ¿Por qué el mulch? ¿Por qué la cinta de goteo? Porque en definitiva esto es lo que tenemos que generar, que el sistema radical se vaya expandiendo en los laterales del lomo. Piensen ustedes que en el centro no hay raíces. La raíz simplemente, por una cuestión de suelo y de nutrientes, va hacia los costados, va hacia las periferias del lomo. ¿Ven? Este es el lateral, acá estoy bajando el polietileno, ven la granulometría lateral del lomo. La cinta de goteo, a medida que el cultivo va creciendo, yo tengo que irla corriendo hacia el lateral. ¿Para qué? Para justamente lograr que la fertirrigación lateral sea equilibrado totalmente. Yo tengo que ir generando la fertirrigación en este sector y no en este otro. La humedad y los fertilizantes tienen que estar en el lateral. ¿Ven? Como el sistema radical, vuelvo a repetir, es el lateral del lomo, acá está la línea del pimiento, la manguera de goteo viene en el extremo del lomo, cómo se va generando el sistema radical. Y acá, cómo ya hay una colonización total del sistema de extracción. Por eso la fertirrigación siempre es localizada, es en el lateral del lomo. Allí es donde se produce la máxima absorción. Todo lo que le expliqué del complejo de cambio, todo lo que le expliqué de la capacidad de intercambio y el pH y todo eso, se genera ahí. Si tengo las condiciones de equilibrio en el suelo, voy a obtener de esa fertirrigación luego los máximos rendimientos. Una de las cosas que más tenemos hasta acá, está todo armado, ya está el plantín trasplantado, el lomo en las condiciones, el riego totalmente canalizado. Un tema que en España, en Estados Unidos, en Holanda, tiene suma importancia, que es la transparencia, la transmisibilidad de la luz. Generalmente acá en la Argentina, cuando el nylon no da más, está negro, roto, destruido, recién ahí hacemos el cambio. Allá no. Van los encargados con los luxómetros, entran. Si el luxómetro le está diciendo que está por debajo de los niveles de transmisibilidad, el polietileno se cambia. Acá 3 años, 4 años, 5 años, y no tenemos en cuenta transmisibilidad. ¿Ven? Esos son los invernaderos de la zona, los típicos a 2 aguas. ¿Qué pasa? Esto. Polietileno sucio. Entonces, ustedes se dieron cuenta todo lo que gasté hasta ahora. Cantidad enorme de dinero. Cantidad enorme. Estamos hablando de millones de pesos para no producir, simplemente plantar. Y yo tengo ese polietileno. Se va a hacer una correcta fotosíntesis. La planta va a almacenar los elementos que necesita, los productos que necesita, no. Totalmente sucio, totalmente, hasta con manchas, líquenes, musgo, lo que sea, totalmente sucio. Eso es un polietileno totalmente nuevo, transparente, que genera, se ven hasta las nubes.
Eso es lo que precisamos para obtener esos altos rendimientos. Miren la luz que tiene ese cultivo. Este es un cultivo, ya estamos en octubre, ahí, acuérdense, julio plantamos, eso es octubre, fin de septiembre, octubre, estamos en máximos cuajes, es el momento trascendental. Todo lo que les vine explicando hasta ahora se ve realmente acá. Cuando yo tengo cuajes perfectos, plantas, miren la homogeneidad en el crecimiento, todas las plantas iguales, todas las plantas productivas. Acuérdense los 120, 130 toneladas por hectárea que yo necesito sacar en todo el cultivo, las 250 toneladas de tomate. Entonces, si yo no tengo, por más fertirrigación, riego, enmienda, esterilización del suelo, no sirve de nada si no tengo un correcto polietileno. ¿Ven? Clarito hasta acá, porque ya nos estamos yendo de a poco al manejo. Formas de conducción del cultivo. Eso es un pimiento. Generalmente es lo que se hace actualmente. Se hace línea simple, 1,20 m, 1,30 m en invernadero, entre líneas, perdón, a lo largo. Acá tienen el lomo, acá tienen el acerrín. ¿Y qué es lo que están viendo ustedes? Están viendo una forma de manejar pimientos. No es la que me gusta a mí. Yo no hago este manejo. Pero es una manera de mostrarles los distintos manejos que se pueden hacer. En este caso, es 2 alambres paralelos en el cual se coloca un zigzag de un hilo de alta resistencia. Entonces el cultivo se va metiendo. A esta altura se va a poner otros 2, a esta altura otros 2, y el cultivo va creciendo entre medio de ese zigzag. Ahí pueden ver cómo el zigzag va quedando acá abajo, luego se va a poner otro y otro, hasta que se forma una espaldera. Ahí lo pueden ver mejor todavía, el cultivo, los 2 alambres y el zigzag y las plantas de pimiento, donde sus ejes van a traspasar esa empalizada. Otra forma que se suele hacer pimiento, que esto también se dejó de hacer, porque acá se hace a doble línea, o sea, un lomo más ancho y una doble línea. La distancia entre una línea y la otra, entre 35 y 40 centímetros, y entre plantas 40 a 45 centímetros. Pero ¿qué pasa? Esto sigue creciendo, creciendo, y este sector que ahora se ve despejado, cuando el cultivo ya está en plena producción, se produce todo un entramado, y tenemos una plaga tremenda en la zona, que es mosca blanca, Bemisia tabaci, o Trialeulodes. Cualquiera de las dos me generan en pimiento gravísimos problemas, sobre todo de fumagina, que es un hongo, Cladosporium, que me genera problemas tremendos. Entonces, esto, por una cuestión de plagas, no se hace más, se hace a línea simple. Este es el manejo que a mí me gusta. Generalmente se coloca en la parte basal del tallo, desde la cruz o la horqueta hacia abajo, se colocan 3 hilos plásticos. Se colocan ahí y se suben a 2 alambres de la parte superior. Y ahí ustedes pueden ver la rama, cómo se va hilando sobre ese hilo. Entonces, todas las ramas, generalmente, ¿cuántas ramas se dejan por planta? 3. Y esas 3 son acompañadas por 3 hilos que se colocan en forma paralela. Ahí lo pueden ver. Esto es lo que vieron en el campo, porque así lo conocimos nosotros. ¿Ven? Acá está toda la línea de hilos, y cada ramita que sale de una planta se ahila sobre un hilo. Muy simple y muy sencillo. Por supuesto. Con los respectivos brotes. ¿Cómo? Con los respectivos de brotes. Con los respectivos, sí. Pero a nivel productivo no lo hacen. O lo hacen a medias. ¿Sabés qué pasa? Hasta principios de diciembre, que no hay cosecha, todo es impecable. Cuando empieza la cosecha, que el viento es casi todos los días, se empieza a realizar un problema de
Y brotes. al resto de la otra forma directamente Se deja todo. No es nada. Ahí se deja todo. No hay tres ramas, nada. Exactamente. Sale. En cambio, con hilo se tiene que hacer los desbrotes laterales que no siempre se hacen a tiempo. Otra forma, esto se hizo más, hay productores de olmo que lo hacen de esta manera, que se utilizan dos alambres, igual que el anterior, pero en vez de colocar un zigzag, se coloca lo que se llama malla clavelera. Los floricultores utilizan esa malla, para que el clavel va creciendo entre medio de esta cuadrícula, y de esa manera sirve de tutor. Bueno, acá se utiliza para pimiento. ¿Ven? Visto de más cerca, acá está el alambre. Esta malla se ata lateralmente al alambre y va creciendo. Ven, acá arriba se pone otra, acá arriba se pone otra. Y también es una forma de hacer una espaldera, pero en vez de con zigzag, con malla clavelera. Acá pueden ver cómo la malla, 1, 2, 3, 4 y a veces hasta 5 mallas. ¿Por qué se dejó de hacer esto? ¿Funciona? Sí, funciona. Pero ¿saben cuando se saca el cultivo? Lo que es sacar esta malla, porque se trata de mantener, porque es cara esta malla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Con tijeras hay que cortar acá, hay que cortar acá, hay que cortar acá, para poder tener que esa malla me sirva para el año siguiente. Pero además, en ese caso, la malla está comprimida, ¿no? Porque Claro. eso no tiene un metro. Claro, tiene 50 centímetros, entre 40 y 50 centímetros. O sea que la malla la llevan de 1 metro a... Se corta la mitad. La malla viene de 1 metro y se corta la mitad. Pero el productor no la quiere tirar. En algunos lados la tiran, queman todo, queman planta, malla. Pero hay productores que dicen, no lo quiero comprar otra. Entonces es muy engorroso poderla recuperar. Acá pueden ver que el pimiento tiene brotes laterales. De esa horqueta, de donde sale la rama, para abajo, en el tallo, salen estos brotes. Bueno, estos brotes también hay que sacarlos. En las variedades de hace 10-15 años tenía mucho brote. Las variedades actuales prácticamente no hay que hacer desbrotes basales. Entonces, un trabajo menos para efectuar. ¿Qué es lo que le voy a tratar de entender ahora? Que capaz que con Susana lo hicieron. Esta es una planta de pimiento. Esto es octubre. Fin de septiembre, principio de octubre. Miren ustedes. Yo les dije que dejaba 3 hilos. 1, 2, 3. Pero tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brotes. Tengo que dejar 3. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿y por qué no deja todo? Entra una cuestión de calidad de la fruta. Calidad, formato, tamaño. Si yo dejo todo, por eso no me convence el tutoraje, tanto con hilo como con malla clavelera. ¿Por qué? Porque se hace un matete de pimiento. Y el pimiento, cuando se toca uno con respecto al otro, se deforma. Y hoy te penalizan en el mercado, y ni hablar en el supermercado, te penalizan mucho en la deformación. Por eso me gusta tanto el hilo, porque va una rama con respecto a la otra. Entonces los pimientos salen perfectamente, pimiento, tomate. Entonces, yo tengo 7 brotes y tengo que dejar 3. Acá ya lo dejo en función del encargado. Que elijan ellos el brote que va a dejar. Entonces, ¿qué les puse acá? ¿Cómo queda la planta? ¿Ven? Uno que va a venir a este hilo, otro que va a venir a este otro, y este otro, no, la imagen es mucho mayor para los 3 hilos. Acá como que la imagen se compacta y no lo pueden ver. Pero ven, 1, 2, 3. ¿Quién determina eso? El que lo está haciendo. ¿Cuál va a dejar? El que le coincida. También más armónico. Exactamente, que le coincida donde está el hilo ya puesto. Ahí deja, este me conviene más,
Siempre, lógicamente, entre uno más finito y uno más grueso, se trata de dejar el mejor desarrollado, el más compacto, el Pero mejor más formado. externo para que también Exactamente. Y también una cuestión de luz, una cuestión de distancia, una cuestión de distancia. Lo más equidistante. Exactamente, no más equidistante. Pero repito, yo acá no me meto, yo ya lo dejo al encargado del sector que determine qué brote deja. Y Alberto, Por ahí, dice, el brote, la frecuencia hasta bueno, la cosecha, ¿cuál es? ¿Semanales igual que en el tomate? No te entendí. ¿La frecuencia de ese desbrote que van haciendo es semanal igual que en el tomate? O... Es semanal, no, es quincenal. Quincenal. Sí, porque vos pensás que tenés, cada encargado tiene una hectárea. Claro. En una hectárea vos tenés entre 13 y 17.000 plantas según cómo hiciste la densidad de plantación. Entonces, generalmente tardan entre 10 y 12 días de llegar de uno al otro. A los 10-12 días se empieza de nuevo y así sucesivamente. A veces está al día y a veces no. A veces hay que ser un poco condescendiente en el sentido de que, bueno, hace lo que puede. El tema es que hasta noviembre la temperatura del invernáculo 27, 28. Piensen ustedes que en diciembre y enero llegó a estar a 61 grados de temperatura y no les estoy mintiendo. Con un técnico de INTA hicimos con un datalogger temperatura, luz y humedad y no podíamos creer que el invernadero por momento tiene 61 grados de temperatura y hay que estar ahí adentro. Y a veces cuando se atrasa están todo el día ahí adentro. Entonces hay que entender. Cuaje del fruto. Esa se llama flor de horqueta. Es la primera flor que produce en la zona donde salen las ramas, ahí en el medio está esa flor. O a veces son dos flores. En Corrientes, en Salta, en Tucumán, en Jujuy, estas flores se sacan. ¡Clac! Van las personas con una tijerita especial y la van sacando. En La Plata, jamás. ¿Por qué? Porque nosotros precisamos la primicia. Esos primeros frutos, cuando Corrientes falla o el norte falla, esos frutos que se empiezan a cosechar entre mediados de diciembre, entre el 10 y el 20 de diciembre, suele valer muchísimo, porque después el precio, a partir de enero-febrero, el precio del pimiento baja muchísimo. Entonces, tener esos cuajes iniciales, muy importante a nivel económico. Entonces, en otra zona, que van de cara al invierno, o sea, de día largo a día corto, se suele sacar, porque le dan importancia al armado de la planta, porque esos frutos de ese sector condicionan mucho los cuajes posteriores. Entonces, en La Plata precisamos esa primicia, entonces tratamos de que cuaje. No importa si después va a haber algún problema de cuaje posterior. Son muy demandantes. Es el pimiento de mejor calidad, el de mayor tamaño, el de mayor peso. Por eso acá en nuestra zona lo cuidamos. En otra zona se descarta. Empieza... Perdón, ¿y cómo se prefiere cosecharlo, verde o...? Ahí está el gran kit de la cuestión que yo, después de 30 y pico de años, no lo he podido lograr. Depende de los valores. El precio de un pimiento verde dista muchísimo años luz a lo que vale un pimiento rojo. Lo ideal es sacarlo en verde, porque energéticamente y nutricionalmente es muy importante sacarlo en verde, pero el productor lo deja en rojo, porque la diferencia de costo, de precio de mercado es muy grande. Pero por ahí ya te perdiste la época de la primicia, si querés que se ponga rojo. Ahí está. No, porque si plantamos los primeros días de julio, suerte, Pino. No, porque plantando los primeros días de julio, la producción ya empieza los primeros días de diciembre y para la fiesta tengo un golpe hermosísimo que nos ha salvado, porque vos pensás que el pimiento en el primer tercio está el 60% de la producción. El 40% restante lo haces, acá lo hacemos en un mes, el 40% restante lo haces en 4 meses. Entonces,
es importantísimo esto, que todas las flores de la zona de la horqueta, acuérdense que esto es horqueta, un pimiento, 2, 3, 4, 5, 6, yo he llegado a tener 15 pimientos en esa zona. Entonces, ahí por un lado es bueno, por la producción que voy a tener, pero por otro lado es malo, porque tanta producción, tanta cantidad de pimiento en un sector tan pequeño, se producen deformaciones. Entonces, que hay manos mágicas dentro del plantel que tienen la capacidad de poderlo sacar y lo orientan a los pimientos para distintas, para un lado, para el otro, tratar de que se deformen lo menos posible. ¿Ven? Acá ya está hecha toda la deformación. Este es el pimiento de horqueta que les decía, y después este primer tercio es el 60 y a veces el 70% del rendimiento de un pimiento. Son de mayor tamaño, ¿no? El mejor tamaño, el mayor grosor, el mayor peso, todo lo que hice hasta ahora, acá me doy cuenta si hice bien las cosas o no. Si no tengo el pH que corresponde, si tengo una conductividad que no corresponde, si tengo sodio en exceso, si no tengo un sistema hidráulico confiable, si no hice la fertirrigación, mucho fósforo y potasio al principio, nada de nitrógeno, calcio cuando corresponda, si manejé bien la nutrición, acá digo, señores, hice las cosas bien. Si yo no tengo ese alto contenido de cuaje en ese sector, algo hice mal. Entonces, el tema es que cuando estoy en esta parte, lo que hice mal, no hay vuelta. Entonces, por eso tenemos que ser, como técnicos, ordenados en las decisiones que tomamos. Las decisiones son del técnico asesor, 100%, para bien o para mal. Entonces, no podemos dejar librado al azar nada. Por eso es importante que los capataces, los encargados, tengan el mismo conocimiento y que tu idea de producción sea también la de ellos. Si no hay un feedback correspondiente entre el asesor y los encargados y los que hacen los trabajos de campo, la cosa no funciona. ¿Y qué se ve afectado? El rendimiento. Alberto, perdón, una consulta. Sí. Vos hablas de dejar ahí la fruta en el primer nudo de la horqueta. Sí. ¿Hasta cuántas frutas le dejas? Las que salen. Porque eso depende de la cantidad de flores que vos tengas. A veces capaz que tenés 2, 3, hasta 4 frutas en la misma horqueta. No. Generalmente una o dos, no más. Sí. Generalmente es una. Tú empiezas a acomodar la fruta para que no... Vos decís toda, hay que acomodarla. Por supuesto que va a haber una cantidad de pimientos, una cantidad de claro, se hace en un momento, que cuando tienen un tamaño, cuando ya son más grandes, lo más característico que pase es que lo toqué y me quedé con el pimiento. Entonces, miren acá, mirá la vuelta. No, sí. Igual Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que dé. Te hablo probablemente de la horqueta, que a veces cuajan 2, 3 flores, y Sí. mayor para que se desarrollen las 3. Vuelvo a repetir, pongo a 2, a 3, a 4 personas que se dedican a eso. Y esa superproducción que tenés localizada, Sí. concentrada en poco tiempo, Sí. ¿no te genera después un menor desarrollo de la planta? Por supuesto, pero no me interesa. Me interesa tener esa superproducción. ¿No se te queja que se empiezan a caer flores arriba? Sí, se producen abortos florales. ¿Y no se queja? No. No, porque ya está todo, ya lo sabemos. Me interesa la primicia. 100%. Más, estamos llegando al punto que el productor ya no le interesa más no le interesa más febrero, marzo, abril. Ya no nos interesa más. ¿Por qué? Porque tus costos de producción son tan altos para sostener el 30%, el 40% del rendimiento, que entonces, ¿qué hacemos? Cada vez hacemos estructuras más sencillas, más frágiles, para que hasta donde llegamos. Entonces, llega enero, saqué el 40, el 50, el 60%
y pongo otro cultivo. Claro, además a partir de febrero eso se empieza a disparar el volumen. Mi costo de producción hoy de un cajón de pimiento está entre 4.000 y 5.000 pesos. En febrero, ¿sabes cuánto estaba un pimiento? 3.500, 4.000, 5.000 pesos. Hoy está más barato que el tomate. Pero claro, entonces ya no hay una merma de consumo de pimiento, hay una merma de consumo del tomate, la gente no tiene dinero, no tiene plata. En este momento un tomate tendría que estar 25 o 30.000 pesos. Está 10, 11, 12. ¿Por qué? Porque las verdulerías no venden tomate. No venden. No hay un mango partido al medio. Entonces, hoy la horticultura está bajo los efectos de oferta y demanda. Y generalmente Argentina es muy productora de hortalizas, pero la demanda no va de la mano. ¿Ven? Miren lo que se está plantando. Esto es gracias a la acomodación. Estamos eligiendo, hay una variedad que es mi preferida, que se llama Troyano, es de la empresa Singenta, y Troyano tiene un cuaje excelente, pero sobre todas las cosas tiene muy buena resistencia a altas temperaturas. Entonces, esto es Troyano, miren la calidad del pimiento, miren el formato. Si ustedes lo cortan, tiene un parénquima espectacular, pesado, rico, es un pimiento que en rojo tiene muy buen gusto, medio dulzón, como generalmente tiene que ser un pimiento en rojo, y un cuaje realmente. En un año hemos superado las 150 toneladas, hasta la aparición del trips, hasta la aparición de la mosca blanca, que eso ha hecho de que los rendimientos disminuyan. Desojes y aclareos es otra práctica que se utiliza mucho en pimiento. Se van haciendo ahora, en este momento, los que tienen la suerte de tener pimiento, porque entre las lluvias, entre la humedad, entre la mosca, entre las virosis, entre las bacteriosis, etcétera, etcétera, hoy tener un buen pimiento, bien, correctamente, con buena sanidad, quiero decir, es muy difícil. Pero antes de la aparición terrible de la mosca blanca, se podía hacer esto. Se iba deshojando un poco, ¿para qué? Para que podamos adelantar la maduración. Cuando el sol le pega al pimiento y no lo quema, porque el pimiento tiene una epidermis muy sensible a la escaldadura, o sea, a las quemaduras por sol. Pero a partir de fin de febrero, principio de marzo, se puede hacer esta práctica. ¿Ven? Se puede seguir haciendo de a poquito desojes laterales para que los pimientos pasen de verde a rojo más rápidamente. Ahí pueden ver la superproducción que tenemos en La Plata. Yo no creo que en el país haya un rendimiento más alto que la zona de La Plata, cuando nos acompaña un poquito de clima. Ahí pueden ver cómo las personas que cuidan el cultivo van haciendo desojes basales y desojes un poquito más tenues en la parte superior. Entonces, ven, los pimientos van tomando color mucho más rápidamente gracias a esos desojes. Lo que pasa, Alberto, es que eso está muy bueno foliarmente. Claro. Porque el pimiento sufre mucho el sí, pero en febrero, fin de febrero, marzo, abril, vos podés hacerlo perfectamente. No antes porque es quemadura, sobre todo cuando tenés un polietileno nuevo, entonces el sol te puede hacer esto. He trabajado mucho con polvos anti-escaldadura. El tema es que son carísimos, que se hace una aplicación a las plantas y como si le echara cal, la fruta queda blanca. Entonces cuando se cosecha y se pasa al cajón, hay que limpiarlo. Y eso, con el perdón de la palabra, jode mucho al embalador. Entonces lo dejamos pasar. En cambio en la fruta, viste, manzana, pera, se suele hacer. Ahí ya ven, ya está totalmente cosechado y hacemos los raleos en la parte superior.
Miren lo que es ese pimiento, esto es acá en la zona de los hornos, miren qué pimiento. Repito, es muy difícil lograr esto, esto es abril, Tener un pimiento así en abril para la época, muy difícil, muy difícil. En esta época, mosca casi no existía, tris muy poco, entonces en abril, mayo teníamos un pimiento de estas características, miren lo que es eso. Eran toneladas de pimiento, se vendía muy bien, pero las condiciones actuales han modificado. Miren lo que es eso. ¿Ven? Acá se hizo un raleo total de hoja, completamente. Repito, esto es abril. Ya la temperatura, el sol, ya por el ángulo, no me genera escaldadura. Bueno, la última parte, ya queda poco. Criterios de nutrición. El pimiento es muy simple, si conozco a la perfección el ciclo del cultivo, es muy sencillo. Muy diferente al tomate. Tomate es muy complejo. La nutrición del tomate, para obtener el tamaño, el peso, la carga, el cuaje, es mucho más complejo. Ya prácticamente sería una clase aparte. Pimiento no. Pimiento, si no manejé mal el tema nitrogenado inicial, donde toqué el nitrógeno, cada vez que hablo con un productor, le digo, ¿cómo manejás el nitrógeno? Yo le doy calcio, potasio, magnesio de entrada. Ya dije, este es un productor de los hijos. Es muy importante saber que el contenido de nitrógeno inicial en el pimiento es la base sustancial para luego tener altos rendimientos. Hay un fertilizante que lamentablemente vale fortuna, creo que debe estar hoy como 50.000 pesos la bolsa. No, más debe ser porque 70.000 vale el nitrato de potasio. Tenés razón. Sí. Bueno, se llama fosfato monopotásico. Es el fertilizante para pimiento, porque tiene un contenido de fósforo y potasio de altísima asimilación. Tocó el suelo, se produjo la hidrólisis y tengo la cantidad de fósforo y potasio para que todo funcione perfectamente. Ahí no hay nitrógeno. ¿Ve? El contenido de potasio y fósforo inicialmente, si bien es bajo, tiene que ser de calidad, tiene que estar disponible para el sistema radical. A ver, hay dos fases en pimiento. Una primera fase de crecimiento lento, que es ¿cuándo? Desde que planto hasta los 120 días, hasta los 4 meses. Hasta los 4 meses prácticamente, ¿qué es lo que le doy? Fosfato monopotásico. ¿Por qué? Porque el contenido que le doy es muy bajo, por lo tanto el productor no me permite hacer ese gasto. Entonces, o le doy ácido fosfórico con sulfato de potasio. Ya van pensando química. Perdón, Alberto, en un trasplante bien temprano. En un trasplante bien temprano. Que generalmente el 99% de la zona lo hace bien temprano. Se puede hacer más tarde, pero se pierde la primicia. Y perder la primicia, acá es vida o muerte. Entonces, hasta los 4 meses, el pimiento ustedes van a ver todos los días está así. Semana a semana, siempre está igual. Siempre está igual, siempre está igual. ¿Hasta cuándo? Después de esos 4 meses que se producen ya los cuajes, comienzan ya los primeros retiros del fruto, o sea, la cosecha, comienza la segunda fase de crecimiento rápido, que dura 3 meses. Entonces ya estoy en octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta febrero, la extracción de pimiento es brutal. Ahí es donde yo no puedo fallar con la fertilización. Entonces, ¿de qué depende esa extracción? Por supuesto, de qué variedad, cómo cuaja, qué rendimiento, qué tamaño, cómo cuaja abajo, cómo cuaja arriba, condiciones ambientales, primavera, verano, otoño, calidad del suelo, todo lo que ya hablé, calidad del agua de riego, fundamental, y las técnicas de cultivo. Si lo voy a hacer con hilo, tengo una forma de nutrición. Si lo voy a hacer empanizada, es otra forma de producción y de fertilización. Bueno, no me importa. ¿Ven? Generalmente, entre los 120 y los 220 días, o sea, desde la primera recolección hasta el final del cultivo, el 70% se lo come el nitrato de potasio.
el 80% el anhídrido fosfórico, el 62% el óxido de potasio, el calcio, el magnesio. Como estarán viendo, entre el nitrógeno y el fósforo y el potasio, acá no puedo fallar. Por eso nivelé, por eso armé los lomos, por eso los enmendé, por eso el pH. Bueno, todo lo que les dije es porque yo necesito que estos tres elementos sean bien disponibles para las raíces. Cuando vean esta, no quiero acá porque hay que analizar mucho y no viene al caso, pero en los primeros 80, 90 días, ¿ven? Muy poca extracción. Acá lo que está en verde, miren, es el doble. O sea que cuando comienzo yo la primera recolección de pimiento, la extracción es máxima. Por lo tanto, yo tengo que tener una dotación mineral correcta, con un pH correcto y con una conductividad correcta. ¿Cuáles son los fertilizantes que uso en pimiento? El ácido fosfórico, el nitrato de potasio, el que recién les mencioné, fosfato monopotásico, el nitrato de calcio, el sulfato de magnesio y el sulfato de amonio. Ahora, ¿yo pongo todos estos fertilizantes? No. ¿Dónde va a depender de qué fertilizante use? Según el análisis de suelo. Y de un análisis de suelo que se hace, un análisis de nutrición que se hace, que se llama análisis de disponibilidad. Yo estoy fertilizando. ¿Y cómo sé si estoy fertilizando bien o mal? Si me estoy pasando o me está faltando. Por eso hago un análisis de disponibilidad. ¿Qué significa análisis de disponibilidad? Significa el hoy de cómo estoy fertilizando. Me va a dar bajo, alto, medio. Si me está alto, suspendo ese fertilizante. Si me da medio, lo mantengo un poco más. Y donde me da bajo, ahí refuerzo el fertilizante. ¿Y el análisis foliar no es? No, el pimiento y en esta zona no es confiable. ¿Por qué? Porque no se estandarizó los valores. A vos te dicen, qué sé yo, 100 de qué. No me dice alto, bajo, medio o aceptable o bajo. Entonces, todos los análisis foliares que hicimos, los laboratorios no tienen preestablecidos los valores. Entonces no me sirve de nada. En cambio, en Mendoza lo tienen bien hecho. En Corrientes lo tienen bien hecho. En Buenos Aires no tenemos un análisis foliar que sería genial, porque ese sí es el que te está llegando arriba, no abajo. Porque abajo te puede dar algo y vos decís, pero arriba no me está dando eso. Entonces no lo tenemos tabulado. Exacto. Bueno, yo me manejo mucho con esta tabla. ¿Ven? Julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Ven? Entre julio y septiembre prácticamente, ¿no? Y con que le demos justito. Por eso es importante ese análisis inicial, porque es el que me dice cómo estoy hasta ese momento. Y a partir de octubre, noviembre, diciembre, miren cómo se va aumentando la extracción. Generalmente la extracción va entre un fosfato monopotásico, 150 kilos, 140, miren lo que se usa de potasio por ciclo, y yo creo que esto ya tiene un tiempito, yo creo que estaré en 1700, 1800 kilos por ciclo por hectárea de nitrato de potasio, es el fertilizante número 1 y es uno de los más caros. En cambio, el fosfato monopotásico generalmente se usa agosto, septiembre, octubre, que es el inicio, para asegurarme el fósforo y el potasio que tanto necesito. Trabajé muchísimo, fui un precursor de la utilización de fertilizantes solubles, generalmente vienen de Alemania, son los Acafos o los Polyfit que vienen de Israel, hasta que ya hace 2 años son incomprables. Con los fertilizantes solubles hice diferente, porque hay el triple 18, el 7-40-15, el 7-14-40, hay distintas relaciones de nutrición y juego con distintas, según lo que tengo en el análisis del suelo,
juego con fertilizantes solubles, pero hoy una bolsa de soluble que necesito gran cantidad, generalmente hago soluciones madre. ¿Qué es una solución madre? Una solución súper concentrada. Entonces, de esa solución madre, que utilizo 30 kilos cada 200 litros de agua, yo voy sacando de allí y en vez de mandar sólido, mando líquido. Tendría que hacerles otras explicaciones, pero no sirve para un cultivo de química ahora. Hoy me manejo con ordenadores de riego. Se terminó creo que 1,5 kilos. No, hoy es todo cálculo de nutrición. Acá es lo que necesitan de tener la química, milimos, mil equivalente, eso manéjenlo a la perfección, por lo menos en horticultura. Hacemos cálculos todas las semanas. ¿Por qué? Porque yo tengo tanques de 2.000 litros y en ese tanque de 2.000 litros hago las diluciones. Generalmente en el tanque 1 lo que estoy utilizando, esto lo hice ayer, porque año tras año, según lo que voy viendo y lo que voy analizando, hago cambios en los tanques. En el tanque 1 este año hice nitrato de potasio con sulfato de potasio, 100 kilos y 50 kilos. En el tanque 2 el calcio. Sepan que el nitrato de calcio es un fertilizante que le llaman puente roto. No se lleva bien con ningún otro fertilizante. Es antagónico con todos. Entonces, el nitrato de calcio yo lo mezclo con ácido nítrico. ¿Por qué? Porque el nitrato de calcio, si no tiene un pH ácido, precipita y pierde una cantidad de fertilizantes muy alta. Entonces, ya les dije, no puedo perder nada. Entonces, el tanque 2 es calcio. El tanque 3, húmicos con microelementos. Se los puse en rojo porque voy a hablar dentro de un cachito la importancia que tiene hoy en la horticultura los ácidos húmicos. Y en el tanque 4, nítrico o sulfúrico. Generalmente estoy utilizando sulfúrico por una cuestión de costo. Ese es el que me va a regular constantemente el pH. Más allá del azufre, del yeso, a su vez utilizo nítrico. ¿Por qué? Porque ahí tienen los tanques. Eso es el galpón donde están los tanques. Acá tengo el nitrato de potasio, acá tengo el calcio, acá tengo el húmico. ¿Qué son estos? Ácidos. Ácido sulfúrico, ácido nítrico. Y acá, la van a ver en la próxima, bueno, esa es la computadora, yo no puedo manejar de esta computadora o directamente de la computadora que tengo en la oficina. Ahí, cuando yo termino de hacer toda la recorrida, hablé con los encargados, vi cómo está el cultivo, vi cómo está la producción, cómo está esto, aquello, lo otro, el suelo, el arrego, ¿ven? Todo lo que les hablé, todas las veces que voy a la finca, tengo que determinar si todo lo que preestablecí va correctamente. Una vez que tengo la idea de cómo está la finca, me interno en la oficina y hago las variaciones de nutrición. Alberto, ¿Sí? ¿se podría decir que el ácido nítrico cumple ahora también un poco la función que cumplía el nitrato de amonio cuando se podía usar, digamos? Que es, no, el nitrato de amonio vos lo usabas por una cuestión de nitrógeno. Claro, Nitrato de amonio, pero no acidificaba tanto. Si bien tiene reacción ácida, no lo es tanto. Acá vos estás mandando ácido. Pero además, digamos, es por ahí la única alternativa de agregar nitrógeno. No, nitrógeno vos lo agregás como nitrato de potasio o nitrato de calcio. Pero agregar nitrógeno sin agregar otro nutriente. Claro. Cuando tenías el Sí, nitrato, correcto, pero ahora te entiendo. Sí. Pero, Por eso, en vez de nítrico, lo que estoy usando es sulfúrico, que aparte de esto, es porque el sulfúrico es más acidificante y no me aporta nitrógeno. Que en pimiento dijimos que necesito un nitrógeno más nítrico que amoniacal. Entonces, utilizo nitrato de potasio y nitrato de calcio. Esa es mi fuente de nitrógeno. Y ácido sulfúrico para mantener el pH. Pero a vos de la experiencia, cuando se prohibió el nitrato de amonio, digamos, ¿te complicó mucho la...? En absoluto. No. En tomate sí al principio, pero no en pimiento. El pimiento lo que menos preciso es nitrógeno. ¿Entendés? Lo que es fundamental en pimiento es fósforo y potasio y calcio.
por el Blossom en Roma. Acá pueden ver, estos se llaman selenoides, eso es un invernadero. Cada uno de estos me está mandando los nutrientes al invernadero. ¿Cómo? Hay una máquina que determina. Está en la computadora que el invernáculo 1 me abre el selenoide 1. Cierra el 1 y me abre el 2. Todo es automático. Día y noche no hay que tocar. El riego es totalmente automatizado, donde la computadora principal es la que determina las aperturas y los cerramientos de cada una de esas bolas. ¿Qué es esto? Filtración. Generalmente en La Plata hay un subsuelo muy arenoso, que suele venir partículas de arena que nos hacen desastre en las mangueras de goteo. Por eso tenemos triple, ya no alcanzan con uno. Y en algunas fincas van a haber 4 de estos. Pasa por uno, pasa por otro, pasa por otro. Por lo tanto, la seguridad de agua filtrada está asegurada. Eso es la computadora de mi oficina. Yo me meto acá. Es complicado. Más, los técnicos hemos tenido que hacer cursos para manejar esto. Y hoy le pedimos tantos litros por metro cúbico, qué caudal quiero, qué conductividad quiero, qué pH quiero. La computadora regula todo. Entonces, después, cuando sacamos solución de suelo, ahí analizamos si esto no me está fallando. ¿Por qué? ¿A veces falla? Sí, señor. A veces falla. Pensamos que está mandando una cosa y no lo está haciendo. Entonces, siempre hay que corroborar que la computadora y la realidad del suelo sea la misma. Entonces, perdón, ¿eso es un software? ¿Lo desarrollaste vos? no, lo desarrolló, es una empresa israelí. Ya viene todo, viene todas las válvulas, todos los selenoides, toda la parafernalia que va por debajo de la tierra, y cada válvula que está en tu invernadero está comandada por esto. Alberto, discúlpame, una cosa para aclarar un chico. Eso no es lo común. No, es lo máximo de lo máximo. Pero Claro, bueno, eso es lo máximo que pueden encontrar. conocerlo. Que quizás ese no tiene tanque de mezclado, por lo que veo. No, porque el tanque de mezclado se dejó de hacer. Claro. Ahora son todos tanques individuales. Pero no, el tanque de mezclado cuando junta No, inyección. la máquina va sacando de cada tanque y los mezcla directamente Inyecta en línea. en línea. Yo le he mostrado fotos que aparte de eso hay una máquina que tiene un tanque donde junta toda la inyección, hace lectura de pH y humedad en el tanque que ya viene mezclado y después inyecta en línea. Ahí, no sé, ahí analiza pH y humedad también. Sí, Pero siempre el premezclado siempre es mejor que el inyectar en línea. Son distintas. Yo dije israelí, esto es americano, perdón. El que vos decís, ¿te acordás? Claro, ese es israelí. Bueno, según el origen, cambia, en definitiva es lo mismo. Ya sea antes o después, exactamente ese. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos complicaciones. Esto lo hizo Luis Balcázar. Luis Balcázar nos dio a los técnicos lo que se llama planilla interactiva. Yo colocando la cantidad de kilos que pongo en cada tanque, colocando acá la pureza que tiene de nitrógeno, de fósforo, de potasio, automáticamente la computadora me dice la cantidad de litros que yo tengo que mandar por tantos minutos, en tantos segundos, lo que sea. Entonces, hoy tenemos muchas formas de saber que la computadora no se esté equivocando porque me tiene que respetar este trabajo que yo hago inicialmente, según la etapa fenológica del cultivo. El inicio es una cosa, cuando empieza a producir es otra, cuando estoy en plena producción es otra. Aparte depende de ese análisis inicial de suelo. ¿Se están dando cuenta? Esto en trigo, en maíz, en soja no existe. Esto es horticultura, pero de altísima jerarquía. Acá estamos haciendo que el rendimiento no puede bajar determinada cantidad. Ya está tabulado. ¿Cómo? Con grupo electrógeno. Sí, todas estas fincas tienen grupo electrógeno. Todas. Aparte,
Esta finca en la que yo estoy tiene 4 bombas, de las cuales trabajan 2. Ante un problema X, hay 2 que van a trabajar sí o sí porque están conectadas al grupo electoral. Acá no puede haber errores, no puede haber. No puede haber. El riego y en la computadora se te lleva. Claro. Ácidos úmicos. Es la cosa más extraordinaria que puede haber en horticultura. Yo no necesito tirar estiércol de ningún tipo teniendo esto. La calidad de los húmicos, hay de origen español, hay de origen americano, hay de origen chileno, todos son excelentes. Van a cambiar el precio. Generalmente los ácidos húmicos, que dice acá abajo, la esponja del suelo, y es tal cual. Yo no necesito estercolar un cultivo con ácidos húmicos, logro mucho más rendimiento y mucha más sanidad de ese suelo. Aparte, como generalmente no me quiero meter en otro tema, que es el uso de las micorrizas, de las tricodermas, de los ospirillum, de un montón de biologías que son hongos, bacterias, que se utilizan en el suelo para, como estoy continuamente esterilizando año tras año, yo tengo que mantener el poder biológico de ese suelo. Entonces, el ácido húmico sería el alimento fundamental de todos esos productos que son biológicos. Hoy estamos trabajando, pero muchísimo con biología del suelo, muchísimo. Entonces, por supuesto, depende de la jerarquía de la finca, del productor, del perfil de ese lugar. Los óxidos húmicos se sacan de explotaciones bajo tierra, generalmente a unos 50, 40, 50, según esto es Lituania. Generalmente Lituania es el mejor húmico del mundo. También las mejores turbas vienen de Chifi, Quequila, son todos productos que vienen de Lituania. Argentina los exporta. El tema es que con la exportación se ha aumentado un poco los costos, pero todavía estamos muy bien en ese aspecto. Esas son las estructuras químicas del ácido húmico, una estructura cíclica compleja, carbonada. Por eso el ácido húmico es exclusivamente para suelo. Y los fúlmicos son estructuras muy simples, por lo tanto se utilizan en forma foliar. Generalmente los ácidos húmicos vienen los dos juntos. Este no lo preciso para suelo, el suelo no genera nada. Lo importante es esto. Esto es la vida del suelo. Esto es la materia orgánica que yo tengo que lograr, no menos del 3%. Entonces, el ácido húmico es todo el año. Todo el año yo estoy transfiriendo junto con los fertilizantes los húmicos. Yo mando fertilizantes y húmicos, todo al mismo tiempo. Y microelementos. El microelemento es otra cosa más, tendría que hablar de muy largo y tendido. Los microelementos, si bien son absorbidos en muy pequeñas cantidades, la falta de un microelemento me puede hacer destrozos a nivel productivo. Pero me ha amargado la vida. Hierro, les puedo asegurar que en berenjena, por ejemplo, es un verdadero dolor de cabeza cuando la temperatura del suelo es por debajo de 15 grados. Las clorosis férricas son brutales y no es fácil solucionarlo. Por eso tengo que pensar que no me puede faltar hierro, manganeso, zinc, boro, otro elemento que en el cuaje, porque es el que regula todo el proceso de elongación del tubo polínico, y eso es boro, más calcio. Entonces ya se dan cuenta que cuando estudiaron suelo, todos esos elementos que decían, ¿para qué pito quiero esto? Bueno, trigo, ni hablar, todo el tomo zinc, boro, manganeso, otro elemento fundamental en extensivo. ¿Qué me hacen los húmicos? Movilizan todos los elementos fertilizantes, hacen que la capacidad de intercambio sea constante. ¿Qué hace? Una estimulación total del desarrollo radicular, juntamente con el yeso y el azufre. ¿Ven? Ahora empezaron a, todo lo que les vine diciendo, empezamos a unir. Acá están todas las variables que yo les comentaba al principio.
incremento en el uso de macronutrientes añadidos, o sea que el fertilizante que yo aplico tiene su máximo potencial y se transforma en real, hace que el fertilizante produzca todo lo que puede producir dentro de la planta, estimula la vida microbiana, lo tendría que poner grande como esto. Sin vida microbiana en el suelo no hay productividad. Por eso, como yo desinfecto todos los años, yo tengo que tener muy en cuenta. Por eso yo hablo constantemente con las plantineras, porque yo quiero que me lo micorricen, quiero que me hagan la tricoderma, la Drosophilus y un montón de cosas que es una hermosa charla para otro momento. Hoy en la horticultura se está trabajando muchísimo en vida microbiana. Es importante acá resaltar y que les quede claro que los ácidos húmicos y fúlgicos no son fertilizantes en sí mismos, sino que son los que favorecen en el suelo, una vez incorporado, la captación de esos fertilizantes que tiene o que voy a agregar. Pero eso es lo que hace, porque se forman lo que se llaman consorcios microbianos. Hay vida microbiana que se caracteriza para mantener la estructura del suelo, otro trabajan en la cohesión de las partículas de suelo, otro en que el sistema radicular esté sano. Puedo hablar horas y horas porque es maravilloso, es un tema maravilloso. Esta es la forma que se presentan los ácidos húmicos. El húmico es negro, azabache, el otro es un color rojizo, este es el que yo necesito en el suelo. Esa es cuando entra ese grano, esa granulometría de preparación, entra en agua, se transforma en eso. Y esto es una fotografía electrónica de qué va haciendo el ácido húmico en el suelo. Acá ustedes pueden ver cada uno de esas, cuando yo les mostraba la partícula de arcilla o materia orgánica, acá la tienen. ¿Ven? Cada uno de estos es un agregado, cada esto es una partícula de suelo. ¿Qué va haciendo el húmico? El húmico las va tapizando, va haciendo de que esa cohesión entre las partículas no se rompa. Porque piensen ustedes que yo meto rotativa, meto cincel, meto escarificador, lo voy rompiendo. Entonces, ¿qué? Cuando puse en la esponja del suelo, le podría decir es la plasticola del suelo, en el cual ustedes pueden ver cómo los húmicos van tapizando. ¿Esto cuándo se logra? ¿De un día para otro? No. Esta debe ser una estructura de no menos de 10 años de húmico. Repito, el húmico es año tras año. Si hay algo que al productor no le permito, es que no me ponga húmicos en los tanques. Podemos pijotear nitrato de potasio, nitrato de calcio, podemos pijotear. No podemos pijotear ácido fúlgico, porque todo el proceso que les dije hasta ahora depende de que las estructuras del suelo, textura, porosidad, estructura, todo eso que aprendimos en la secundaria, bueno, en la agronomía no es cuento, es realidad, y mucho más en horticultura. A nivel extensivo es otra historia, pero en horticultura, en ese lomo que yo les mostré, es fundamental mantener esto. Ahí pueden ver, este es otro tema, se dan cuenta, ¿no?, las variables que tengo. Generalmente tengo una plaga que se llama trips, que me ataca de fin de septiembre a fin de noviembre y me transmite al vegetal una virosis que se llama TSWB, peste negra del pimiento. ¿Por qué se llama peste negra? Porque el pimiento en su última parte entra en un color negruzco. Entonces me transmite eso. ¿Cómo ingresa el trips? Además está en otro montón, está en el tomate, el trips entra por cualquier lado. Entonces, no es exclusivo del pimiento. No es exclusivo, ataca todo, pero el tomate no me genera virosis. La virosis me la genera en pimiento y en lechuga. Entonces, ¿qué hicimos con el productor? Hicimos esto. ¿Por qué? Porque las larvas invernantes
que están acá, porque yo esterilizo el lomo. Pero esta parte, que es la calle, queda sin hacer. Entonces, hacíamos todo el protocolo anti-trips, todo, sellábamos los laterales, los cenitales, ¿qué no hacíamos? Y empezaban las virosis. Hasta que hicimos un monitoreo de suelo, un chico, alumno tuyo, Mariana, empezó a ver que las larvas invernales, las que quedaban acá, eran las que le atacaban el pimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Metimos polietileno acá, no importaba el costo, pusimos el polietileno. Genial. Pudimos disminuir un 50% la incidencia de virosis. Pero siempre que uno toma una decisión para una cosa, se produce la destrucción de otra. Este polietileno, en el mes de diciembre, hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque al disminuir, sí, con este polietileno blanco, tengo un máximo cuaje acá, pero me genera una disminución de la humedad del invernadero. ¿Y qué me genera? Oidio, libélula táurica. Y el oidio es más complicado que la mismísima plaga. Entonces, hicimos un gasto tremendo y lo tuvimos que sacar porque el oidio era imparable y los fungicidas que hay lo bajan, pero no lo curan, porque genera una intoxicación tal en pimiento que es irreversible. Entonces, por un lado, tuvimos que sacar. Pusimos mallas antitrips en los laterales. Ah, genial, no entraba un trip por nada, pero la temperatura se me iba a 60 grados de temperatura. A sacar los antitrips. ¿Se dan cuenta lo que es la agricultura? Y el productor te mira de reojo. Ah, me hiciste pagar eso y no sirvió de nada. ¿Y quién es el responsable? Y ahí te la tenés que comer. Entonces, bueno, salió mal, te tenés que con la cola y tenés que ir. Bueno, pero aprende uno. Lo importante es que... Ya van 30 años que estamos aprendiendo y no lo podemos. Bueno, se sigue aprendiendo. No lo podemos parar. Para eso vivimos, es una zona. Fracasar Es la capital nacional del trips y de la mosca blanca. La Plata se ha transformado en un problema tremendo. Bueno, zonas productivas, son espectaculares. No, en cuanto a rendimiento, vuelvo a repetir, este 60%, 50-60% que les dije de tal, no se ha alterado desde hace muchísimos años. Lo que es ya casi imposible es producir pimiento de febrero, marzo y abril. O sea, tener un pimiento en esta época en buenas condiciones es una quimera, es imposible. Haga lo que haga, le eche lo que es. Entonces, estamos tratando de hacer muy buen cultivo hasta enero. Después, si viene bien, genial, seguimos, y si no, sacamos y ponemos otra cosa. Muy simple. ¿Ven? El rendimiento está asegurado. Les puedo asegurar que ese primer tercio nos da 60-65 mil kilos por hectárea. ¿Y con eso están pagados los costos? Sí, totalmente pagados. Rendimiento, calidad, color, bellísimo. Muchas gracias.